Vayamos abriendo nuestras Biblias en Hechos, el libro de Hechos capítulo 7. Continuamos con nuestro estudio en Hechos. Hemos llegado de alguna manera a una transición en Hechos, a un punto en donde si uno va leyendo desde el principio, se arranca desde el capítulo 1 y llega hasta acá y va pasando narración tras narración, va a llegar a este punto y va a notar enseguida cómo estos eventos alrededor de la vida de Esteban, del discurso que hoy vamos a leer y luego de la muerte de Esteban van a dar lugar a los eventos de lo que es la persecución de la iglesia, que en la providencia de Dios van a formar parte de lo que es la expansión del Evangelio, tal cual el Señor lo mandó. ¿Recuerdan Hechos 1.8? Va a comenzar esto desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Entonces la lectura que vamos a hacer hoy del discurso de Esteban y luego lo que vamos a seguir más adelante con su muerte y con la persecución de la iglesia, de alguna manera es como un clímax final de una primera gran sección de hechos que uno claramente puede identificar. El comienzo de la iglesia y luego el comienzo de la misión en las afueras de Judea y la expansión del Evangelio hacia los gentiles. Esto inmediatamente. Vamos a ver luego cómo el Evangelio llega a Samaria de parte de Felipe y después la persecución de la iglesia y vamos a ver la conversión de Saulo de Tarso. O sea, cosas que evidentemente están cambiando el rumbo de lo que es la misión del Cristo resucitado y exaltado en lo que es la expansión del Evangelio, el crecimiento de la iglesia, esto que ya hemos visto en los primeros 6, 7 capítulos de Hechos. Y Esteban, como vimos en el anterior capítulo, en el capítulo 6, fue elegido como uno de los principales ayudantes, esto no lo olvidemos, fue uno de los principales ayudantes en el ministerio con otros 6 para de alguna manera subsanar esta crisis que se produjo con la desatención de las viudas. ¿Sí? Si lo recuerdan, hubo un problema entre las viudas de los judíos de habla hebrea y de los judíos de habla griega, y entonces este problema de servir a las mesas fue de alguna manera solucionado con los apóstoles al elegir a estos hombres, a estos 7, y como vimos en el capítulo 6, versículo 8, Esteban no solamente era parte de este grupo que servía a las mesas, sino que también ministraba al pueblo mediante prodigios, mediante señales, mediante la proclamación de la palabra, una proclamación que lo va a llevar a Esteban a ser acusado por los religiosos de hablar blasfemias contra Moisés y contra Dios. Versículo 11 del capítulo 6, como habla de que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y después habla, versículo 13, de que hablaba contra el templo y contra la ley. Exactamente es de esta forma que Esteban va de alguna manera a estructurar este discurso que vamos a leer. No con el fin, y esto es para tenerlo presente, no con el fin de ser absuelto. Esteban no está buscando ser absuelto, sino que Esteban lo que está haciendo es contestar a esas acusaciones. Y en realidad les va a mostrar a estos líderes religiosos de Israel eh, que ellos son los que realmente están hablando contra Dios, contra Moisés, contra el templo, contra la ley. Eh, de alguna manera Esteban los va a acusar a ellos a través de las mismas escrituras. Entonces sí, vamos a leer capítulo 7, el versículo 1 ya lo hemos leído la vez pasada, que es donde se inicia la apelación del sumo sacerdote, del Sanedrín, que les pregunta, ¿es esto así? ¿Estas acusaciones son realmente así? Versículo 2, y desde ahí leemos, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie,
pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó el 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas, y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey, que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que se expusiese a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis unos a otros? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas
¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, por la vida de Esteban, por tu providencia, por tu soberanía y por esta historia redentora que nos involucra directamente. Señor, gracias por tu misericordia, Señor, porque como cantábamos, tú realmente eres digno de nuestra adoración, eres quien merece toda la gloria por causa de tu obra hecha desde la antigüedad y que nos alcanza con este glorioso evangelio a nosotros. Señor, gracias por tu palabra, guíanos en esta hora, ayúdanos a ver con claridad cuál es la intención que tuvo el autor Lucas al poner este discurso, pero también el objetivo que Esteban tuvo de proclamar tu palabra delante de este Sanedrín. Señor, ayúdanos en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si hay algo difícil en esta gran porción es tratar de no quedarnos en los detalles. Lo hablábamos con algunos hermanos, es tratar de ver justamente eso, qué es lo que Esteban quiso hacer en estos 51 versículos, este discurso, que no termina sino hasta el 57, cuando el Sanedrín tapa sus oídos a todo este discurso y arremeten contra la vida de Esteban. Vamos a dividir rápidamente en 5 partes este discurso. En primer lugar, vamos a ver que Esteban se enfoca en Dios y en Abraham, desde el versículo 2 al versículo 8. Luego va a hablar de Dios y José, desde el versículo 9 al 16. Dios y Moisés, en tercer lugar, desde el 17 al 43. Después la relación de Dios, el tabernáculo y el templo, desde el 44 al 50. Y finalmente la acusación que Esteban hace a Israel y la realidad de la necesidad de salvación de Israel, en último lugar, hasta el 53. Y si uno quisiera, como dijimos antes, podríamos enredarnos realmente en los detalles de este discurso, pero no haríamos justicia a la verdadera intención de Esteban al exponer en el Sanedrín, y tampoco la intención de Lucas de ponerlo justamente en la final de esta gran sección que dijimos de Hechos. Como dijimos, este evento alrededor de Esteban, de su muerte, de la persecución de la iglesia, van a formar parte de lo que es el clímax final para la expansión del Evangelio fuera de los límites de Jerusalén, fuera de los límites de Judea, para llegar hasta lo último de la tierra.
Entonces veamos en primer lugar rápidamente Dios y Abraham. Eso es lo que Esteban empieza a hablarles. Le dice, varones hermanos y padres, oíd. Se dirige con respeto al Sanedrín y les empieza a hablar de esta historia redentora a partir de la historia de Abraham. Y si algo enorgullecía a los judíos, si algo al judío le encanta al día de hoy oír, es justamente sus orígenes, es justamente esta elección de Dios en Abraham y ellos formar parte del pueblo de Dios. Esto lo llena de orgullo. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham. Entonces, bueno, ahí llamó la atención, sin duda, Esteban. Recordemos las palabras del Señor Jesús, Lucas, el mismo Lucas, en el capítulo 3 del Evangelio, versículo 8, eh, Jesús mismo los acusa y les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No se enorgullezcan de llamarse hijos de Abraham, porque no pasa por ahí. Y obviamente esto le llamó la atención y Esteban va a hacer una reseña de Abraham. Parece dar un resumen en términos, si se fijan, en términos geográficos. En primer lugar, eh, Dios se revela a Abraham en Mesopotamia. Después, Dios traslada a Abraham desde Mesopotamia a Judea, a la tierra prometida. Y luego Dios se revela a Abraham en Judea, donde vamos a ver que leemos ahí las promesas de la tierra, la promesa de la descendencia, también la profecía acerca de la esclavitud en Egipto, la liberación de la tierra de Egipto y también el pacto. En versículo 8 le dio el pacto de la circuncisión, el pacto de Dios con Abraham en la circuncisión, como vamos a ver, un símbolo de lo que realmente Dios estaba queriendo hacer con su pueblo. Y un cuarto punto que podemos ver es el cumplimiento de la promesa de la descendencia, porque dice, engendró a Isaac, ahí está la promesa, engendró a Isaac y la descendencia, y lo circuncidó, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Entonces, la acusación esta de estar hablando en contra de Dios, que el Sanedrín le dirige a Esteban, eh, Esteban está dejando en claro que aquel quien está él predicando es el mismo Dios soberano, el Dios de la gloria que apareció a nuestro padre Abraham. Esteban no era un traidor de su pueblo, sino que comienza de esta forma a mostrar una continuidad histórica entre la historia redentora del Antiguo Testamento y cómo ahora se está cumpliendo en esta era de la iglesia. Eso les está mostrando Esteban con claridad. Dios apareció a Abraham, Dios le trasladó a Judea, Dios se revela a Abraham, le revela a Abraham lo que va a hacer, le habla con claridad acerca de lo que va a hacer. Dios es quien va a juzgar a esta nación extranjera, Egipto. Dios es quien va a liberar a Israel. Dios es quien establece el pacto. O sea, el foco de atención, el sujeto de toda esta primera parte es Dios, no Abraham. Muchas veces nos gusta pensar y siempre nos vamos por las ramas con los héroes de la fe. Y vemos a Abraham, vemos a Moisés, vemos su coraje, su valor, su fe. Pero en realidad el foco de atención está en Dios. Dios que en su gracia toma a personas como Abraham, como a Moisés, y va a actuar en misericordia para cumplir con sus planes. Es que es así en toda la historia redentora y lo vamos a ver en el resto del discurso. El sujeto quien lleva a cabo cada acción es Dios, el Dios de la historia, revelándose a sus siervos para cumplir sus planes. La historia de la salvación justamente depende de la promesa, depende de los planes de Dios y no de las realidades humanas. Fíjense, Abraham nos dice el versículo 5, él aún, al final del versículo 5, él aún no tenía hijo.
O sea, la realidad de Abraham era realmente desfavorable y sin embargo las promesas de Dios son firmes, pues Dios es fiel, Dios es fiel. Y esto también nos habla que obviamente ser un genuino descendiente de Abraham no depende, fíjense, de la ubicación geográfica. Abraham no tuvo ni un palmo de la tierra prometida. Eso es lo que está diciendo Esteban. Eso es lo que está diciendo. No obstante, a lo largo del periodo de sufrimiento que Israel va a tener, eh, la mano de Dios en el pueblo de Dios, en la tierra de Dios, eh, se va a manifestar con un solo objetivo, y es que este pueblo le sirva, le adore. Fíjense, cuando dice en el versículo 7, yo juzgaré, dice Dios, a la nación, a Egipto, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Este es el objetivo de Dios, llamar a un pueblo suyo para que le adore, para que le sirva. Un signo visible de ese servicio y de esta adoración va a ser este pacto de la circuncisión. Esteban, es muy llamativo, ¿no? Cómo Esteban distribuye esta historia, porque pasa por alto historias que para nosotros son muy importantes, como la historia de Isaac, o la historia de Jacob, o del nacimiento de los 12 hijos de Israel. Eh, ¿Por qué? Porque Esteban lo que está haciendo es centrar su relato en el cumplimiento de la promesa de Dios, en el nacimiento de más descendientes de Abraham, para luego pasar al segundo punto, que es Dios y José. Fíjense, versículo 9, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Esteban ahora se centra en la adversidad de José y en la adversidad de Israel, y también en la bendición, tanto para José como para Israel en Egipto. Dios estaba con él. Y vemos la bendición de Dios y cómo cumple sus promesas permanentemente. Eh, Vemos que Dios está presente con José, vemos que Dios libra a José de sus tribulaciones, vemos a Dios que le da gracia y sabiduría para luego ser de bendición a otros y por extensión obviamente al pueblo de Dios. Notemos de nuevo, y esto es muy llamativo y esto lo pueden ir marcando, cómo la bendición de Dios y el cumplimiento de sus promesas se revelan más allá de los límites de la tierra prometida. Todos los lugares que se mencionan en este discurso son fuera de Jerusalén, son fuera de la tierra prometida. Esto es muy llamativo. De nuevo, si bien podríamos enredarnos con los detalles de la vida de José, de su padre Jacob, de sus hermanos, el punto de Esteban es ver cómo Dios en su soberanía estaba cumpliendo sus planes con su pueblo. Es llamativo, bueno, como dijimos, las referencias geográficas. José fue llevado a Egipto y ahí Dios se le reveló. Por circunstancias providenciales, Jacob y sus hijos son trasladados a Egipto y mueren en Egipto, en aquel lugar. Y después sí son enterrados en la tierra prometida, pero también ahí, fíjense un detalle muy llamativo para el lector, eh, nos dice versículo 16, que el 15 dice así, descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Versículo 16, los cuales fueron trasladados a Siquem. Acá hay un detalle significativo, y esto para los judíos y para el lector y para el Sanedrín debe haberle llamado la atención, pues se menciona a Siquem como el lugar de entierro, y Siquem y los poblados alrededor de Siquem pertenecen a Samaria. Esto es Samaria, lo que de nuevo enfatiza este tema del contexto de cómo las promesas de Dios no están exclusivamente centradas en Jerusalén o en Judea. Esto le está diciendo Esteban al Sanedrín. Incluso, como sabemos, el Evangelio va a llegar a estos lugares y más allá. Inmediatamente la predicación de Felipe justamente está centrada en Samaria.
Siquem. Versículo 17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, ¿dónde le juró Dios a Abraham esa promesa? En Mesopotamia, ahí se apareció la primera vez. El pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Y ahora vemos Dios y Moisés, nuestro otro encabezado, Dios y Moisés. Desde el 17 al 43, acá Esteban comienza la historia de Moisés. Se va a centrar en el rechazo de Moisés por parte de los israelitas y el hecho de que Moisés sea elegido y bendecido por Dios como una referencia directa de la promesa de Dios a Abraham de que su descendencia heredaría la tierra de Canaán. Vemos que tanto José como Moisés acá son como instrumentos providenciales en manos de Dios. ¿Para qué? Para cumplir justamente sus promesas. Eso es lo que Esteban le está mostrando a sus oyentes, al Sanedrín. Y a diferencia de tanto de José como de Abraham anteriormente, la vida de Moisés acá la divide Esteban en periodos de 40 años. Fíjense, es muy claro, versículo 23, dice cuando hubo cumplido la edad de 40 años, ahí está el primer periodo, versículo 30, pasados 40 años, un ángel del Señor le apareció en el desierto del monte de Sinaí, y versículo 36, este los sacó, acá estamos ya hablando del Éxodo, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Esta es la última etapa de la vida de Moisés, los últimos 40 años, y después muere Moisés, haciendo un hincapié en las actividades justamente del Éxodo y de Israel en el desierto. Esta sección de Moisés es muy llamativo ver cómo los hijos de Israel se los menciona con una luz negativa. Fíjense, ellos no comprenden la salvación que Dios ofrece a través de Moisés, versículo 25. Moisés pensaba que sus hermanos comprendían y al final dice, mas ellos no lo habían entendido así. Después, versículo 27 y 28, el rechazo, lo apartan, dice. Versículo 27, el que maltrataba a su prójimo le rechazó a Moisés, le rechazó. Y fíjense, versículo 29, al oír esta palabra Moisés huyó. Estas palabras, estas acusaciones hacen que Moisés sea expulsado de ese lugar, rechazan a Moisés, incluso después como gobernante, porque dice a este Moisés a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Ahí hay un rechazo y una luz negativa de los hijos de Israel hacia Moisés. Después dice en el 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, no quieren obedecer a Moisés. Y luego, obviamente, versículo 40 y 41, cuando piden que fabriquen un becerro, que hagan un ídolo, que adoren este becerro de oro. El problema de Israel es que no entienden cuál es el plan de Dios y parecería que Esteban les está diciendo, ustedes siguen sin entender. Ustedes siguen sin entender. De nuevo, acá Esteban va a hacer una referencia geográfica de importancia, nos dice y le habla al Sanedrín, fíjense, de que la revelación de Dios a Moisés, ¿dónde fue? Fue en el desierto de Sinaí. Fue ahí. Esta revelación que va a desencadenar los eventos del Éxodo se dieron en el desierto y no en Jerusalén. Y no en Jerusalén. El Dios soberano se revela a Moisés en el desierto y le encomienda la liberación de su pueblo en cumplimiento de sus promesas. Y de ahí se presenta, fíjense, versículo 32, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahí se presenta Dios y fíjense cómo en el discurso, recuerden que Esteban había sido acusado de hablar en contra de Moisés, en contra de Dios e incluso en contra del templo. Y Esteban muestra cómo
Dios mismo se revela a los suyos en diferentes lugares, fuera del templo, fuera de los límites de Jerusalén. Imagínense por un segundo en medio de este discurso la tensión que se debe haber generado al Esteban presentar estas cosas y sus oyentes entender perfectamente. No olvidemos que esta gente ya venía discutiendo desde las sinagogas con Esteban y ya lo habían acusado, habían sobornado personas para que hablaran en contra de Esteban. Y entonces, desde el versículo 35 hasta el 38, el énfasis claro en Moisés, en su llamado y en el rechazo del pueblo. Fíjense, y lo repite varias veces, a este Moisés, versículo 36, este lo sacó. Versículo 37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel. Versículo 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, lo desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Este Moisés les está diciendo a Esteban, ustedes, Esteban le está hablando al Sanedrín, ustedes dicen que yo hablé en contra de él, pero Esteban está reafirmando cómo Dios está cumpliendo sus promesas en Moisés, aun cuando los hijos de Israel lo rechazan. Sin duda, quienes disputaban con Esteban, como vimos en el capítulo 6, versículo 9, que venían de diferentes sinagogas, lo acusan a Esteban, conocen las referencias a las que Esteban se está refiriéndose y evidentemente entienden los paralelismos que Esteban está haciendo con el Mesías. Acá claramente, recién en el versículo 52, va a hablar con claridad del justo, de la venida del justo. Pero obviamente Esteban está predicando el Evangelio desde hace un tiempo ya, y estos opositores que tienen entienden perfectamente cuáles son los paralelismos en este discurso que está presentando. Esteban reafirma, Esteban muestra respeto a la historia, respeto a Moisés, a los acontecimientos alrededor de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Y un detalle que es de importancia, de mucha importancia acá, fíjense, versículo 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Y acá un detalle importante, porque en el original, el palabras que darnos, palabra de vida que darnos, en realidad se lee originalmente palabras vivas para dárselas a ustedes. Esteban lo que está haciendo acá es como un distanciamiento con los oyentes. Y le dice, Dios habló por Moisés para darles a ustedes estas palabras vivas. Ustedes han recibido la ley, pero no han comprendido su significado, tanto en el pasado, versículo 39 hasta el 43, cuando el pueblo de Israel es desobediente en el desierto, como en el presente, versículo 51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído, cuando los líderes ahora no están reconociendo a Jesús como el justo, cuya venida ha sido anunciada por el Antiguo Testamento, por los profetas. Fíjense de nuevo, Esteban lo que va a hacer acá es una conexión histórica al decirles nuestros padres. Dice, estuvo en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí y con nuestros padres. Está haciendo la conexión histórica, aquellos que desobedecieron en el desierto y rechazaron a Moisés y obviamente rechazaron a Dios, y ahora los religiosos de ahora, aquellos nuestros padres, y ahora también este mismo rechazo. Y fíjense la naturaleza radical de este rechazo. Versículo 39, en la segunda parte, y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Por qué? Porque es desde el corazón que el pueblo rechaza a Dios. No es una... Acá los religiosos acusaban a Esteban de acerca de las costumbres
de Moisés, acerca de las leyes, acerca de la religiosidad, de los nacionalismos. Pero acá Esteban les está diciendo, rechazan a Dios en el corazón. No es una cuestión de costumbres, no es una cuestión de religiosidad, no es una cuestión de nacionalismo, es un problema en el corazón. Ahí está, ahí está. ¿De qué forma se evidencia ese problema del corazón? Fíjense, versículo 40, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo y en la obra de sus manos se regocijaron. Acá, a diferencia de como leímos antes, este Moisés es muy llamativo, en el griego usa una diferencia de la palabra este Moisés que se refiere en el 35, 36, 37, etcétera. Acá este Moisés es como de forma despectiva. Es un rechazo de nuevo, este Moisés, que no sabemos qué le ha pasado. Entonces, fabrican un ídolo. Tres cosas, fabrican el ídolo, sacrifican al ídolo, celebran al ídolo, y es en esta apostasía, en esta rebelión abierta contra Dios, que Dios se aparta. Fíjense, 42, y Dios se apartó. En su corazón y en su pecado ellos se regocijaron. Entonces Dios, dice, los entregó para que rindiesen culto al ejército de los cielos. La misma palabra, y esto les va a venir a la mente enseguida, es la misma palabra que usa Pablo en Romanos, capítulo 1, versículos 24 al 28, cuando dice que Dios entrega en su pecado al hombre, lo entrega a la inmundicia, lo entrega a las pasiones vergonzosas, lo entrega a una mente reprobada, a una mente que no funciona. Entonces Dios acá en esta rebelión entrega a su pueblo. Y Esteban va a citar al profeta Amós para mostrar la insensatez del pueblo, que se entrega a la idolatría y las consecuencias de parte de Dios, quien los va a enviar deportados a Babilonia, dice. Fíjense, el 42, la segunda parte, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. No solo Babilonia, sino más allá de Babilonia. Entonces, desde aquí vemos el discurso de Esteban, cómo se va a centrar en Dios, en el tabernáculo y en el templo. Nuestra anteúltima parte de esto. Después del Éxodo, vemos cómo después del Éxodo los israelitas tuvieron el tabernáculo de reunión, donde Dios se revela a su pueblo y su pueblo le ofrece sacrificios. Dios se revela en el tabernáculo, el cual nos dice que fue muy interesante. La referencia es construido primeramente en el desierto. Dios toma la iniciativa, Dios revela los detalles de la construcción, Dios establece incluso un lugar fijo luego, nos dice ahí que Dios va a establecer un lugar fijo en los días de David. ¿Por qué? Porque dice el 46, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Entonces es David mismo quien tiene el deseo de construirlo, pero que es llevado a cabo por Salomón, por mandato de Dios. De alguna manera, desde el 44 hasta el 47, se nos da como un contexto histórico de lo que es el tabernáculo y el templo. ¿Sí? Y después, desde el versículo 48 en adelante, el discurso se va a centrar en la relación de este templo con Dios mismo. Esteban había sido acusado de hablar, lo leímos en el capítulo 6, de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo. Y con esto Esteban les va a mostrar cuál es el significado que Dios mismo le da a este lugar. Con esto recordaba una canción muy popular, no sé si alguno
seguramente la habrá escuchado o incluso la habrá cantado, que se canta en muchas iglesias y que muchos cantan y que toman y hacen como una paráfrasis del Salmo 84:10: mejor es un día en la casa de Dios. Antes yo hubiera elegido, pero la canción dice: mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Y así como el Sanedrín, muchas veces le damos una importancia sobredimensionada a los lugares como si fueran sagrados. Y esto estaba haciendo el Sanedrín. Esto estaba haciendo. No estaba entendiendo la relación de Dios con el templo. A Israel le pasa igual. Fíjense, versículo 49. Cita de nuevo a Isaías: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Isaías, y es muy llamativo porque en ese pasaje de Isaías 66, 1 y 2, Isaías sigue diciendo: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. La relación de Dios con el templo evidentemente no es la que estaba entendiendo el Sanedrín. Esteban subraya que no es él quien habla contra Dios, sino que son los dirigentes judíos que están ofendiendo a Dios al no comprender la trascendencia de Dios. El templo es solamente un símbolo, y ellos no habían entendido eso. Ellos no están entendiendo el alcance total de lo que Dios exige de ellos, que ahora incluye de manera mucho más profunda y mucho más crítica el reconocimiento y la fe en Jesús como el que realmente gobierna en el trono de David a la derecha de Dios y está cumpliendo las promesas de Dios en estos últimos días, en los días de la iglesia. Este es el punto de Esteban. Este es el punto principal de su discurso, como vamos a ver en los siguientes versículos. ¿Por qué? Porque Esteban los va a acusar finalmente. Esteban va a acusar a Israel, va a acusar a sus líderes y les va a mostrar esta necesidad de salvación para Israel. Dios se ha revelado y ha comunicado su palabra por medio de Moisés, lo ha comunicado por medio de los profetas y ahora la está comunicando por medio del Mesías, por medio de Jesucristo. Este es el punto al que quiere llegar Esteban y es lo que quiere transmitir al Sanedrín a través de esta tremenda historia bíblica, porque lo que hace Esteban es una perfecta teología bíblica. Ha mostrado la oposición del pueblo de Dios a los siervos enviados por Dios, una condición que caracteriza a estos hombres duros de cerviz, les dice, e incircuncisos de corazón y de oídos, en el pasado, pero también en el presente. Y la revelación de Dios en Cristo ahora está siendo abiertamente rechazada por los judíos. Peor aún, por quienes se jactan de conocer las Escrituras y a Dios mismo. Los acusadores de blasfemia, porque de eso lo estaban acusando a Esteban, ahora se posicionan como ellos mismos blasfemos frente a la historia redentora de Dios. El Sanedrín se está posicionando en ese lugar. Ellos están siendo realmente blasfemos. Y algo que se menciona de nuevo ahí es el corazón. Incircuncisos de corazón y de oídos, donde ahí está de nuevo el problema del ser humano, el problema del hombre, el problema de estos religiosos, pero el problema de cualquier ser humano. No hay acá una cuestión, como dijimos antes, una cuestión doctrinal o de un conocimiento intelectual. No es una cuestión de costumbres ni de regulaciones o rituales. El problema radica en el corazón. Desde ahí estos hombres y todo el ser humano rechaza a Dios. Rechaza a Dios. Ahí está. Entonces por eso nosotros apelamos al corazón de los hombres, para que se arrepientan. Oramos a Dios, a nuestro Dios soberano, para que convierta esos corazones de piedra. Eso está haciendo Esteban. Eso está haciendo Esteban. Está apelando al corazón de ellos. Duros de cerviz, duros de cuello, tosudos.
incircuncisos de corazón. De nuevo, una vez más, Esteban está haciendo lo que Pedro hizo antes. Los está confrontando con su pecado y nuevamente dándoles otra oportunidad de arrepentimiento. Es una, es una ocasión definitiva antes de que se endurezcan delante de Dios. Eso está haciendo Esteban. De nuevo, los líderes judíos acá reunidos en este Sanedrín eh, estarían realmente convencidos de que ellos son los pilares de la obediencia a la ley. Y sin embargo Esteban los acusa de pertenecer a un pueblo que habitualmente desobedece a Dios y a su ley. Los acusa de haber traicionado y de haber matado a Jesús. Les dice, vosotros habéis sido entregadores y matadores. Ustedes mataron al justo, el justo que vino a redimir al pueblo, como Moisés, una acción que representa el fracaso definitivo en la obediencia a la ley, matar al justo y desobedecer no solo la ley, sino estas palabras vivas que Dios dio por medio de Moisés y ahora que Jesús está trayendo a Israel. Si hubieran escuchado a los profetas y por tanto hubieran obedecido a la ley, habrían reconocido al justo. Es decir, habrían llegado a la fe en Jesús como el siervo justo que Dios envía para redimir a su pueblo. Entonces el rechazo de Jesús como siervo justo de Dios es de alguna manera un equivalente a no cumplir la ley, a rebelarse contra Dios, a permanecer adorando a los ídolos, a permanecer ciegos, a permanecer confundiendo toda esta religiosidad con un verdadero servicio a Dios, entre comillas. Eso les está diciendo Esteban. Ustedes rechazaron al justo. De ahí que, y esto quizás para el hoy, quienes aún permanecen en incredulidad, tienen una vez más una oportunidad aquí de clamar perdón a Dios. ¿Por qué? Porque rechazan a Cristo. Ese es el problema básico del ser humano, el corazón y su rechazo a Dios. Entonces, lo que le queda al incrédulo es clamar realmente por medio de Cristo perdón, clamar perdón y rogarle a Dios que le dé un nuevo corazón para amar sus cosas. Así como dijimos antes, como Pedro los acusó en sus discursos de también de ustedes ser los que mataron al justo, Esteban hace lo mismo. Entonces el mensaje no cambia, ¿se dan cuenta? El mensaje de los cristianos en la iglesia primitiva y en la iglesia actual más que nunca es un mensaje que no cambia, es el mismo mensaje. No podemos pretender cambiar el mensaje del Evangelio. No podemos exponer otro mensaje. ¿Por qué? Porque el ser humano naturalmente en su muerte espiritual rechaza a Dios, así como el Sanedrín, así lo rechaza, y así como ellos debemos nosotros confrontar el pecado con claridad por medio del Evangelio, no endulzando los oídos con psicología barata, con filosofías de este mundo, con placebos inútiles que están mandando a la gente al infierno directamente. El Evangelio no es nada de eso. El Evangelio es lo que está exponiendo acá Esteban y lo que está confrontando Esteban a estos hombres. Para quienes creemos, por la gracia de Dios creemos, que Dios nos recuerde esta historia redentora. ¿Para qué? Para ser agradecidos por su misericordia. Pero también, y aquí algunos puntos prácticos que podemos ver acerca de este discurso de Esteban, es que como cristianos debemos saber presentar defensa de nuestra fe. Pablo le escribe a Tito, entre los requisitos de los ancianos,
le escribe a Tito y le dice que los ancianos, estas personas deben ser retenedoras de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Esto se puede aplicar, es aplicado a cada creyente, y Pedro se los dice a los hermanos dispersos en el Imperio Romano, les dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La esperanza de Esteban, la esperanza que él tenía, la expuso delante del Sanedrín. Y esta misma esperanza es la que nosotros tenemos. Entonces, tenemos que estar preparados para presentar defensa. Y tenemos que, en segundo lugar, como cristianos, tenemos que ver esta historia redentora como el cumplimiento de todas las escrituras en Cristo. De eso se trata, de profundizar en las verdades del Evangelio y ver en forma panorámica en la Biblia cómo todo apunta a cumplir la venida del justo. No es, no es sano, al contrario, creo que es más bien contraproducente conformarse o no buscar profundizar en el Evangelio. Si realmente el Evangelio es nuestra vida, si en nuestros labios cantamos, como cantábamos al principio, acerca del amor de Dios, entonces nuestra mente y nuestro corazón deben ser encendidos por las verdades de las Escrituras. Deben ser encendidos. Y eso nos va a llevar también a vivir una vida a la luz de Cristo. No podemos, muchos, y acá una frase que he escuchado mucho, muchos ponen de excusa la frase: prefiero vivir lo poco que conozco que conocerme toda la Biblia. No sé si la han escuchado. Se la deben haber dicho. Cuando uno expone doctrina o uno profundiza mucho, siempre se va a encontrar con alguien que le dice eso. Prefiero vivir lo poco que conozco que conocerme toda la Biblia. Y tiene algo de cierto. Tiene algo de cierto porque obviamente no es una cuestión de intelectualidad, pero es una verdad a media. Porque el creyente debe preferir siempre las dos cosas: conocer al Señor y vivir a la luz de ese conocimiento. Sin una sólida base en la fe, muchos cristianos, como le dice Pablo a los Efesios, son llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Muchos cristianos que no tienen una buena base sólida de su fe, de lo que creen, pasa esto. Esteban fue un hombre lleno del poder de Dios y de su gracia, y predicaba con denuedo, predicaba con coraje, pero también con conocimiento. Esteban no era un improvisado, era alguien que conocía las Escrituras. Y como cristianos, finalmente, como último punto, vivimos con estos dos puntos anteriores en cada momento de nuestra vida, en cada contexto que nos toca vivir. La defensa de nuestra fe y el conocimiento de las Escrituras no es algo que simplemente puedo programar, ¿no? Para cuando tenga que dar un estudio o cuando tenga que exponer la palabra en algún lugar, sino que es algo que va a ser demandado eh, en la realidad que nos toque vivir. Esteban fue de manera súbita prendido y acusado, y en ese momento tuvo que presentar defensa. Incluso lo vemos cuando está sirviendo a las mesas y predicando en forma permanente. No fue avisado, no le enviaron una invitación o no le mandaron un mail desde el Sanedrín para invitarlo a predicar. No, fue apresado inmediatamente, y él presentó defensa. Mi hermano, en nuestra vida las cosas van a venir de manera repentina y bajo la providencia y la soberanía de nuestro Dios. Y es en ese momento donde se va a verificar de manera práctica nuestra fe. No solo cuánto conocemos
de las Escrituras, sino cuánto creemos de las Escrituras. Esteban tenía una esperanza firme y predicó desde todas las Escrituras un único punto que él quería llegar, y era acerca de este justo que ellos habían matado. Él quería hablar del justo, él quería hablar de Jesucristo, y ese era el punto principal. Un punto que lo va a llevar, como sabemos, a la muerte. Pero incluso si tenemos que llegar a la muerte, ese va a seguir siendo el mensaje, no va a cambiar. No va a cambiar. Ese es nuestro mensaje. Y esta es nuestra realidad hoy, de que también tenemos que conocer las Escrituras, de que también tenemos que valorar esta historia redentora, porque es nuestra historia, y saber de que las cosas pueden venir también súbitamente, como le vino a Esteban. Esteban tuvo que presentar defensa sin ser preavisado. Él lo tuvo que hacer, y así nosotros. Dios sea glorificado como fue glorificado en la vida de Esteban. Dios sea glorificado en nuestras vidas con el solo fin de que le sirvamos y de que expongamos el Evangelio en la circunstancia que nos toque. Yo no sé esta semana lo que va a pasar, pero es posible que seamos, que alguien demande razones de la esperanza que hay en nosotros. Mi hermano, no te conformes con conocer algunas cosas, seguí profundizando en el Evangelio y que Dios sea glorificado también en tu vida. Sí, vamos a orar. Señor, gracias una vez más por este precioso mensaje del Evangelio, por este discurso de Esteban que nos ha hecho recorrer toda la historia del Antiguo Testamento en manera resumida, pero para mostrarnos cómo tú eres nuestro Dios que cumple tus pactos, que cumples tus promesas, Señor, y que todas esas promesas apuntaban a la persona del Señor Jesucristo, Señor, a quien hemos venido a adorar, a quien nos has puesto para anunciar, Señor, nos has salvado justamente para seguir anunciando el Evangelio, Señor. Ayúdanos a estar enfocados, Señor, a no perder de vista estas cosas, a seguir capacitándonos, no para inflar nuestra mente, Señor, sino para encender nuestro corazón y para que con corazones realmente encendidos veamos la realidad de la gente, la necesidad de la gente, que no es una necesidad de cosas temporales, Señor, sino que es una necesidad imperiosa de que ellos clamen a ti, Señor, que ellos vengan en arrepentimiento y fe a los pies de la cruz, Señor. Gracias por, por la vida de Esteban, por estos siervos que, que bajo tu poder y bajo tu gracia siguieron predicando el Evangelio, Señor. Rogamos eso mismo, Padre, para nosotros, que tu gracia esté sobre nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos capacite todos los días, Señor, a enfrentar un mundo que, Padre, sabemos está en tu contra, va tras ídolos, va tras cosas que son vacías, Señor, y nosotros vamos llevando un mensaje que realmente es transformador, Señor. Rogamos, danos denuedo, danos coraje, Señor, y danos amor por la gente que se está perdiendo, Señor. Rogamos que cambies corazones, Señor. Rogamos que salves a los que no te conocen. Rogamos por nuestras familias, por nuestros hijos, rogamos por nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos. Señor, que esta semana, Padre, tú nos capacites también y tú seas glorificado en todas estas cosas. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén.